Echamos de menos. Echamos de menos. Bueno, y yo a vosotros. Casi me siento tentada a que todos cantéis conmigo. Oh, 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 oh. Bueno, ¿cómo estáis? ¿Bien? ¿Cómo lleváis el frío? Ha entrado fuerte, ¿verdad? Ha entrado fuerte, aunque aquí se está bien en el calor de la comunidad y de la familia, ¿verdad? Bueno, pues muy bienvenidos otro domingo más a C29, a vuestra iglesia. Yo soy Lola, quien no me conozca. Normalmente es verdad que estoy ahí arriba cantando, pero hoy voy a tener que aguantarme unos 30 minutos aquí en el escenario. Bueno, si eres creyente o no creyente, no importa. Sé bienvenido a esta comunidad, siéntete libre de no estar de acuerdo con todo, siéntete libre también de presentarnos tus preguntas. Estamos aquí para todos vosotros, ¿de acuerdo? Y yo personalmente espero que la palabra de Dios os hable a través de mí hoy, si Dios quiere. Voy a entregarle este tiempo al Señor, mis nervios, y vamos a empezar, ¿vale? Padre, sabemos que en tu fuerza no hay nada que no podamos hacer. Hoy pido tu misericordia, pido que tú nos hables, Padre, que tu palabra nunca vuelve vacía. Hoy vamos a tocar temas importantes. Señor, sé tú guiando esta conversación y sé tú tocando nuestros corazones en aquello que quieres decirnos en esta tarde. Te amamos muchísimo, Jesús, y te entregamos todo en tu nombre. Amén. Bueno, qué importantes son las palabras, ¿verdad? Seguro que tú también has experimentado el poder de las palabras. Para que entiendas a qué me refiero, te voy a contar una anécdota personal, ¿vale? Acabamos de empezar a salir Felipe y yo, Felipe, Pablo, y Felipe, que es tan dulce, pues me pregunta, me dice, cariño, dime algo que te guste muchísimo y que te gustaría que hiciera por ti. Y yo le dije, pues, la verdad es que me encantan las cosquillas. Es verdad, me encantan las cosquillas. Veo que se queda un poco extrañado y digo, bueno, vale. Al día siguiente nos volvemos a ver, inmediatamente se acerca a mí, ¡ay!, a hacerme cosquillas. Y yo, ¡ay, Dios mío, pero qué le pasa! Bueno, pasa el tiempo, volvemos a vernos y otra vez, cariño, las cosquillas. Y yo, ¿pero esto qué es? Siguiente, otra vez, hasta que le digo, pero Felipe, por favor, no me hagas más cosquillas porque es que no me gustan nada. Me dice, pero si tú me dijiste que te encantan las cosquillas. Digo, claro, estas cosquillas suaves, las caricias, no las cosquillas de la risa, ¿no? Así que habíamos tenido un malentendido porque cada uno de nosotros había dado un contenido distinto a la misma palabra, ¿verdad? Cuento esto para todas las parejas de C29 o futuras parejas. Por favor, distinguir, como hacemos nosotros ahora, cosquillas de las buenas, cosquillas de las malas. Muy importante para ahorrarse malentendidos innecesarios, ¿de acuerdo? Bueno, una anécdota graciosa para romper un poco el hielo y para que entendáis, ¿no?, que el contenido que le damos a una palabra, más que la palabra quizá en sí misma, determina totalmente lo que entendemos y determina otras realidades, ¿no es cierto? Y al final la palabra cosquillas, pues no significa nada, no es nada tan importante, ¿no? Pero ¿qué tal con palabras como libertad? Wow. Eso es el enemigo intentando callarme. ¿Se me escucha? Sí. ¿Qué tal con palabras como libertad? ¿Qué tal con palabras como derechos humanos? Muy recientemente estamos viendo en las noticias, ¿qué tal con palabras como abuso o agresión sexual? El contenido cambia realidades, ¿no es cierto? Lo que entendamos por verdad determina muchísimas otras cosas que nos afectan como personas y nos afectan como sociedades, como humanidad también. Pero me atrevería a decir, y ahora lo vamos a ver también en el texto, que si hay una palabra, incluso por encima de esas palabras tan importantes que acabo de mencionar,
Una palabra cuyo contenido es profundamente significativo para nosotros como personas y como sociedades y como humanidad. Esa palabra es Dios. Piénsalo bien. ¿Qué entendamos por Dios y qué contenido le demos a Dios? ¿Qué significa Dios para nosotros? Va a cambiar otras muchas cosas, no solo como persona, no solo en nuestra vida privada, por así decirlo, sino como sociedades, como culturas y como humanidad también, ¿vale? Parece ser que la Organización de las Naciones Unidas ha entendido eso, la significación que puede tener la palabra Dios para la humanidad, y ha decidido ponerle un altar a Dios. ¿Sabías que hay un altar a Dios en la Organización de las Naciones Unidas, en su sede, en Nueva York? ¿Alguien lo sabía? ¿No? No. Pues sí, hay un altar a Dios, pero quizá te preguntes, bueno, ¿a qué Dios, Lola, ya que estás diciendo que es tan importante darle un contenido a las palabras, ¿no? ¿A qué Dios le ha puesto las Naciones Unidas un altar? Pues las Naciones Unidas le ha puesto un altar a un Dios desconocido. Vamos a ver si podemos ver la foto. Ahí está. Esa es la sala de meditación de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, como acabo de decir. Ahí vemos un mural, un poco abstracto, ¿no? Y en el centro una piedra, un bloque de piedra, que simboliza en palabras del propio artista, del propio autor, un altar dedicado al Dios al que adora el hombre bajo numerosos nombres y formas. ¿Alguno lo había visto antes? Ese altar tiene muchos años ya, se lo pusieron después de la Segunda Guerra Mundial. Pero qué curioso, a lo mejor tú piensas, bueno, es que tú eres cristiana y ¿qué vas a decir? Pero me parece muy interesante, ¿no? Que en las Naciones Unidas uno de los propósitos es dar un contenido unitario a palabras tan importantes como paz, como reconciliación, como derechos humanos. Pero esa misma organización, por alguna razón, ha decidido dejar la palabra Dios sin un contenido, sin una identidad, sin un rostro. A mí me parece personalmente muy interesante. Y escuchándome hablar y hablar, quizá lo que acabamos de ver te recuerde a algo que hemos leído, en el que también han leído nuestros azafatos de lectura. Soy novia de Pablo de Tarso, ¿qué os parece? En broma. Quizá os recuerde al texto que hemos leído, Hechos 17, algunos de los versículos, donde Pablo también encuentra en una gran ciudad, en una ciudad élite, en una ciudad tan importante como Atenas, ¿un qué? Un altar a un Dios desconocido. Interesante. Pasándolo de esa cultura hasta el día de hoy, vivimos lo mismo, ¿no? Muy curioso. Bueno, pues hoy seguimos con nuestra serie de Hechos, ya vamos bastante avanzados, entramos casi ya en la serie de Adviento, porque ya se acerca la Navidad, pero hoy vamos a reflexionar un poquito sobre Hechos 17, ¿vale? Versículos 16 al 34. ¿Y qué vemos ahí? Si recordamos lo que acabamos de leer, vemos a un Pablo de Tarso, que era un predicador, entre otras cosas escribió casi la mayoría del Nuevo Testamento. Era un predicador del Evangelio en el siglo I. Él no había conocido personalmente a Jesús, pero había experimentado una conversión y una fe muy fuerte y expandió su fe, junto con la ayuda de otras personas, de otros creyentes, por gran parte de la Grecia de ese momento, ¿de acuerdo? Y es interesante porque Pablo no está en cualquier ciudad. En el capítulo, en la parte que hemos leído hoy, Pablo estaba esperando, sabemos por el capítulo anterior, que estaba esperando a sus compañeros de misión para seguir expandiendo el Evangelio en otras ciudades, pero está haciendo una pequeña parada en Atenas, pero no había caído en cualquier ciudad, ¿vale? Atenas quizá no era tanto en ese momento, pero al menos sí había sido la cúspide del desarrollo y del avance humano, de la humanidad. Atenas, los atenienses, estaban a la cabeza de las innovaciones políticas, de las innovaciones culturales, artísticas. Eran los filósofos, ¿verdad?, por los intelectuales por excelencia, ¿no es cierto? Allí había nacido la democracia, ¿verdad? Y como el propio texto dice, las nuevas y brillantes ideas o bien nacían en Atenas, en Grecia,
o bien tenían que pasar por allí. Por eso los atenienses estaban siempre, a ver qué es lo que se cuece, ¿no? Porque eran tan intelectuales. Y Pablo se encuentra en esa ciudad, pero es curioso porque el texto nos dice que Pablo no se deja deslumbrar por las apariencias exteriores. Y presta aquí mucha atención porque de verdad no es oro todo lo que reluce, no es solo una frase popular. Cuando miramos las cosas, las culturas, las sociedades, los individuos, con los ojos de la carne, a lo mejor lo que brilla exteriormente nos llama la atención, incluso queremos imitarlo, nos deslumbra. Pero cuando hacemos como Pablo y miramos la realidad de la sociedad, de las personas con los ojos de Dios, con los ojos de compasión, con ojos críticos también, con ojos espirituales, la realidad puede ser muy distinta. ¿Y qué fue lo que Pablo vio en esa ciudad tan esplendorosa, tan avanzada, tan luminosa, por así decirlo? Vio una gran oscuridad. Era una ciudad que estaba decrépita por causa de... A ver quién ha prestado atención al texto. Por causa de los ídolos. La idolatría estaba haciendo que, a pesar de esa fachada brillante de avance, de progreso, detrás de todo eso, Atenas era una ciudad esclavizada por la idolatría. Y no lo digo por cualquier cosa. La idolatría es una realidad muy fea, que en el caso de los atenienses, por ejemplo, podíamos tener gente muy intelectual que estaba abusando de niños, porque sus dioses lo mandaban. O gente muy brillante a la cabeza de la innovación, pero que estaba asesinando a gente en sus altares, porque sus dioses lo pedían. La idolatría no es cualquier cosa. ¿Por qué no miramos con los ojos espirituales a la persona que tenemos delante? Para eso a lo mejor hay que dejar el móvil o el ordenador y hay que levantar la mirada y mirar a las personas con los ojos de Dios, no con los ojos de la carne, y darse cuenta, ¿qué hay detrás? ¿Vale? No para condenar, no para criticar, no fue lo que hizo Pablo, pero sí para revelar, sí para traer la luz del Evangelio y de Dios. ¿Qué tal si hacemos eso? Para ponerte un ejemplo bastante reciente de lo que es la idolatría, y estoy segura de que se podría, de nuestra propia cultura, aunque quizás es sensible, pero estoy segura de que se pueden sacar muchas cosas de nuestra propia idolatría cultural o individual, ¿vale? Pero voy a contar una anécdota que me compartió un amigo. No sé si soy yo o quién. Pero voy a estar así. No, es broma. Me compartió un amigo hace unos años. Yo tengo un amigo nacido en India, hindú, por tanto, de religión hindú, y él había salido de esa religión cuando era todavía joven, adolescente, ¿no? Y él me contó exactamente el momento en el que él había dejado la religión hindú por la idolatría que se practicaba. Y me contó lo siguiente. Él fue a un templo junto con su madre para ofrecer sus votos, su ofrenda, dar su ofrenda a determinado dios, determinado ídolo, ¿no? Y dice que entrando en el templo, me contaba él, allí en la puerta había un grupo de mendigos, de gente pobre, hambrienta y pidiendo algo que comer, ¿no? Y él se fijó y le dolió y veía que nadie se acercaba a ayudarle. Pensad que, por ejemplo, en la India la idolatría es tan grande, ese clasismo es tan grande que a veces si perteneces a una clase superior, tu sombra, esto es real, no puede tocar a otras personas que son de una clase inferior. Hasta ahí puede llevarnos nuestra idolatría, ¿de acuerdo? Y él me contaba que entraron en ese templo, se acercaron a la estatua de X Dios, al que fueran a llevarle su ofrenda, y su madre saca un cartón de leche, un cuenco, vierte el litro de leche en el cuenco, se acerca a la estatua del Dios, una estatua de piedra, se lo pone en la boca, los labios obviamente sin moverse, y le echa la leche. Y él veía cómo la leche obviamente no se la iba a tomar la estatua, ¿verdad?
y se derramaba y se derramaba. Y allí en la puerta de ese templo, ese chico había visto gente muriéndose de hambre. Pero la idolatría había hecho que una persona que podría haberle dado la leche a otra en la entrada de ese templo se la diera a una piedra. La idolatría es un tema muy, muy serio. La Biblia lo define como intercambiar la imagen del Dios verdadero por la de cosas creadas y adorarlas como si fueran el propio Dios. Pablo, cuando estuvo allí en Atenas, pues yo no lo puedo saber porque no hay, él al menos no lo dejó escrito, ¿no? Pero probablemente, ¿por qué él se dio cuenta de que, o cómo se dio él cuenta de que había tanta idolatría en Atenas? Porque las calles estarían llenas de estatuas a esos dioses y de altares a esos dioses, ¿verdad? Dioses que ahora sí seguimos adorándolos, a veces detrás de máscaras, detrás de otros nombres, detrás de otras formas, ¿vale? Por ejemplo, piénsalo bien, a ver si te sientes identificado o si ves que realmente eso está pasando en nuestra cultura. Pablo probablemente encontró un altar a Afrodita, la diosa de la belleza, allí en Atenas. ¿Quién se siente sorprendido como yo de que la mejor estrategia de marketing para que se venda una colonia en nuestra cultura es que la mujer que la vende sea guapísima, o esté semidesnuda, o el hombre sea musculoso? En nuestra cultura tenemos una idolatría muy grande a la belleza, a la apariencia física, ¿vale? Pablo allí probablemente encontró también un altar al dios del sexo. Aquí en nuestra sociedad, y estos son datos reales, esa adoración al sexo se manifiesta de forma muy diferente. Pero una de ellas es que el 81,6%, dato real actualizado, de nuestros jóvenes adolescentes consumen pornografía asiduamente. Si eso no es idolatría al sexo, yo no sé quién soy. Pablo allí en Atenas probablemente encontró un altar al dios del placer, a Baco, a Dionisio. Esa adoración al placer se manifiesta en España, por ejemplo, en que el 74% de nuestros menores de edad se emborrachan todos los fines de semana. Si eso no es idolatría al placer, yo no sé quién soy. Pero te animo a que no sea Lola quien identifique esos ídolos de nuestra cultura o ídolos que puedan estar en tu propio corazón, sino que seamos todos los que podamos pensar en eso y estar sensibles a eso esta semana. La idolatría puede llevarnos verdaderamente a cometer barbaridades, como hemos visto en el caso de mi amigo en la India, o como vemos aquí en nuestro país. España es el mayor consumidor de prostitución de la Unión Europea. Estamos a la cabeza. Si eso no es un ídolo de la sexualidad, no sé, la idolatría lleva a cometer atrocidades, como la trata humana, bien lo sabe Ruth, por la que van a hacer el concierto, ¿verdad?, este fin de semana. Pero fíjate en la estrategia que Pablo utiliza para acercarse a esa cultura, condenar, denunciar, dejar, por así decirlo, en paños menores a esos ídolos, pero aún así alcanzar a la cultura y tratarla con la compasión con la que Dios nos mira. Porque sí, Dios revela esos ídolos, sí, Dios los desprecia, pero sí, Dios nos trata con misericordia. Y quiero que prestemos atención porque tantas veces vamos con la condenación por delante, solo con la condenación o con la crítica por delante. Es que tú eres, es que tú haces. Pero Pablo no hace eso. Pablo utiliza dos cosas. La primera sí es destapar esos ídolos, pero es encontrar dónde está el punto de contacto, que en este caso es ese altar, interesante altar al Dios desconocido, para hablarles del Evangelio ahí. ¿Qué tal si nosotros, en vez de ir con esa crítica y a denunciar y a criticar, vamos pensando, a ver, ¿dónde está el punto de esta persona, de esta cultura, de esta sociedad, donde puedo alcanzarle
con la verdad. Y el punto número 2 es que Pablo reconoce y revela a esos atenienses, oye, detrás de esa idolatría tan fuerte que tenéis, en verdad lo que estáis buscando es a Cristo. ¿Y qué tal si nosotros hacemos lo mismo también? Cuando veamos a alguien que está sumido en la oscuridad de la idolatría, o cuando denunciemos en nuestra cultura la idolatría que cometemos, ¿qué tal si miramos y decimos, oye, yo sé lo que necesitas? Tú necesitas a Jesús. Cuando adoras la belleza y vives para tu cuerpo y para ese kilo de menos o de más, tú lo que necesitas es la belleza de Jesús. Cuando vives para el placer y para las próximas vacaciones, tú lo que necesitas es el descanso y el placer que viene de estar con Dios, por ejemplo. Tendamos esos puentes, reconozcamos la verdadera necesidad que está ahí, detrás de esas personas y detrás de nosotros también. ¿De acuerdo? Y, es curioso porque el texto nos dice también que allí, donde Pablo estaba predicando en el Areópago, había 3 grupos de personas que yo personalmente no creo que los mencione por casualidad. Suenan, bueno, excepto judíos, que todos hemos oído esa palabra, algunos suenan un poco extraños, ¿verdad? Estoicos, epicúreos. ¡Ay, qué es eso! Suena, no sé, a una receta mala de cocina o algo así. ¿Vale? No vamos a profundizar en todo lo que esas personas creían, eran escuelas de filosofía, ¿vale? Pero me gustaría que pudiéramos reflexionar un poco sobre qué creo que pueden encarnar de cómo nosotros mismos pensamos a veces, de nuestra propia idolatría y cómo encaja Cristo y cómo encaja el Evangelio ahí. Presta mucha atención, a ver si te sientes identificado con alguno de ellos, ¿vale? De verdad, sin profundizar, porque no quiero tampoco, no tenemos tiempo, ¿vale? Pero los judíos. Creo que por la manera en que los judíos pensaban, veían a Dios en ese momento, ellos pueden encargar nuestro orgullo humano. Atención, cuando intentamos ser nosotros quienes le digan a Dios, yo sé quién eres, yo decido quién eres, en vez de dejar que Dios nos defina a nosotros y revele quién es Él mismo. Los judíos se habían aferrado a esa idea que ni siquiera la Biblia hablaba, o ni siquiera el Antiguo Testamento hablaba acerca de Dios. Estaban ya aferrados a lo que su tradición de los rabinos, de los maestros de la ley, hablaban acerca de Dios y ya estaban ciegos a Jesús, porque rompía sus categorías. Y parece que los judíos se habían quedado en ese orgullo de decir, no, es que yo sé quién es Dios, yo decido quién es Dios. Si nosotros hacemos a Dios a nuestra imagen, aunque sea el Dios de la Biblia, de verdad, en vez de dejar que Dios diga quién es, no estamos conociendo a Dios, estamos aplicando nuestro orgullo. Si Dios es el Dios de nuestra nación, de nuestro interés nacionalista, el Dios de nuestra tradición familiar particular, el Dios de nuestra religión particular, si nuestros intereses personales deciden quién es Dios, no lo estamos conociendo, estamos aplicando nuestro orgullo. Por favor, dejemos que sea Dios en Cristo, porque ya se ha revelado en Él quien defina quién es y quien nos vuelva a sorprender, porque Cristo es siempre, siempre sorprendente, siempre rompe nuestras categorías. Los epicúreos, yo creo, por lo que ellos pensaban en su filosofía, que encarnan nuestro materialismo, nuestra obsesión con lo material. Cuando somos tan egocéntricos, que de verdad a veces lo somos, y medimos todo por cómo lo sentimos, cómo lo vemos, cómo lo percibimos, lo que estamos haciendo es filtrar a Dios o ponerle una barrera a Dios o cegarnos a lo que Él es por nuestro materialismo. Ni siquiera la ciencia, querida familia, es tan materialista como podemos ser nosotros a veces y cegarnos tanto por eso. Fijaos que
honestamente, en mi experiencia personal, cuando tuve un problema muy fuerte y de verdad estuve a punto de perder la fe y me planteaba, pues, es que no puedo ver a Dios aquí, no puedo sentir a Dios aquí, no lo encuentro. Tuve una crisis muy grande de fe y, curiosamente, una de las cosas que más me ayudaron, aunque no lo creas, fue la ciencia, la propia ciencia. ¿Por qué? Porque ponía mis sentidos, mis ojos, mi tacto, mi entendimiento al límite. Y tenía que aplicar la fe y yo decía, wow, y soy yo la que está aquí diciendo, es que como no siento a Dios, es que como no veo a Dios, no creo. Me estoy cegando, cuando la verdad es que las cosas no son así, ni siquiera la ciencia respalda eso. Así que por favor no dejemos que nosotros mismos y nuestros sentidos y lo que percibimos sean la única medida para conocer a Dios o para decidir quién es, ¿de acuerdo? Y por último, los estoicos, que sin indagar en todo lo que creían, pero creo que ellos encarnan nuestra autosuficiencia. Nosotros, el ser humano tiende a ser muy autosuficiente, por eso tantas veces decimos en nuestra sociedad, tanta gente dice, es que ¿para qué quiero conocer a Dios si no lo necesito? Si ya tengo todo, soy autosuficiente, ¿verdad? Una vez fui a una fisioterapeuta y le estaba comentando acerca de mi fe y ella me dijo, y esto es algo que creían incluso los estoicos y que muchos de nosotros quizá creemos hoy día. Me dijo, bueno, respecto a Dios, yo creo que Dios es todo y está en todo. De hecho, yo creo que hay un Dios en ti y en mí también. Eso es autosuficiencia, creer que nosotros somos dioses. Eso es una autosuficiencia que realmente nos ciega a nuestra necesidad de Dios. Fijaos que Dios, en el corazón de Dios, está la gracia. Pero ¿cómo nos vamos a acercar a Él? ¿Cómo lo vamos a recibir? ¿Cómo vamos a correr hacia esa gracia si somos autosuficientes? Si no miramos dentro de nosotros y reconocemos, wow, realmente soy mucho más malo de lo que puedo siquiera creer. Si no miramos dentro de nosotros para ver esa oscuridad y reconocerla, si somos tan autosuficientes siempre, no necesitamos a Dios, ¿cómo vamos a conocer a ese Dios de gracia? Por favor, dejemos esa autosuficiencia a un lado para experimentar esa gracia impresionante de nuestro Salvador. La verdad es que no importa cuántos siglos pasen, no importa cuántas filosofías, cuántos pensamientos, cuántas modas haya en este mundo, en esta sociedad. Incluso los que hemos escuchado el Evangelio ya, siempre necesitaremos volver a escucharlo, ¿no es cierto? Necesitamos escuchar, por ejemplo, que no todo es materia. No somos producto del azar. Realmente hay un Dios que estuvo detrás de esa creación, operándola, haciéndolo con cariño. Realmente hay un Dios que no lanzó los dados. Amigos, Dios no juega a los dados, Dios no nos dejó a la suerte. Dios estuvo haciendo todo y te hizo a ti, como predicó Pablo, ¿verdad? En el Areópago. Te hizo a ti y me hizo a mí con cariño y con un propósito. Y no estamos al azar, no estamos dejados al destino, a nuestra suerte. Necesitamos escuchar que Dios no es reducible a nuestras categorías humanas. Dios no es el Dios de mi nación. Dios no es el Dios que siempre respalda lo que yo pienso. Dios no es el Dios que yo puedo crear a mi imagen y semejanza, sino que Él se ha revelado en una persona, en la persona de Cristo, y lo sigue haciendo. Y se sigue revelando a nosotros y sigue hablándonos a través de su palabra. Dios no es reducible a la pequeñez de nuestras mentes, pero a la vez ese Dios que, como predicó Pablo, no cabe
en nuestras mentes, no cabe en nuestros templos. Ese Dios se hizo tan cercano como ningún ídolo se ha hecho nunca. Afrodita, ¿dónde está? Los dioses del templo de mi amigo en India, ¿dónde están? ¿Alguno se encarnó? ¿Alguno murió por nosotros? No, ni siquiera pueden beber la leche. Pero Cristo, Dios, se hizo hombre en Cristo y se hizo carne. Y está tan cerca de nosotros como nuestro aliento, porque nos dio el Espíritu Santo que está en ti y en mí, si pones en Él su confianza. Dios es ese Dios que, como también dijo Pablo a los atenienses, nunca nos ha dado mal por mal. Nosotros intercambiamos su imagen y adoramos otras imágenes en su lugar y lo despreciamos y nos apartamos de Él y muchos seguimos haciéndolo, pero Dios no nos ha pagado mal por mal, sino que nos ha dado su misericordia en vez de castigo. Y esa misericordia está accesible por la fe hoy, para ti y para mí. Y si ya crees, está accesible otra vez. ¿Cómo vamos a responder a ese evangelio? ¿Cómo vamos a responder a ese llamado de Dios hoy? Voy a orar. Señor, que hiciste los cielos y la tierra con tu palabra y nos hiciste a nosotros. Y todo lo que hay y todo lo que existe y todo lo que se ve y lo que no se ve es por la obra de tu mano. Dios, que creaste a la humanidad a tu imagen y semejanza y lo hiciste no por aburrimiento, no para jugar al azar, no para poner en marcha un juguete y dejarlo que siguiera funcionando solo, quizás, sino que siempre estuviste con nosotros y desde el principio de la creación estuviste ahí. Tu Espíritu fue testigo de cómo se crearon todas las cosas. Y tú fuiste testigo de cómo fuimos creados cada uno de nosotros, los que creemos y los que no también, porque tú eres un Dios de amor. Señor, nosotros hemos intercambiado tu imagen por imágenes falsas, por falsos dioses que no satisfacen y que no llenan y que jamás podrán darnos las respuestas que necesitamos. Hoy quiero pedirte que recibas nuestro arrepentimiento por cada falso dios que hay en nuestra vida. Que recibas, Señor, nuestras disculpas, porque hemos sido muy necios, hemos sido muy ignorantes, pero no queremos serlo más. Porque hemos oído de la belleza de tu Evangelio, hemos oído de ese Salvador que se hizo tan próximo, que dio su sangre, que dejó su espíritu, porque no nos ha abandonado nunca, Señor, y no podemos más que responder afirmativamente a tu llamado, a la fe. Porque no hay otro Dios, porque no hay otra imagen de Dios, solo Cristo, porque no hay otro evangelio. Y hoy te pedimos, Padre, que sigas derramando tu misericordia, porque seguiremos fallando, pero tú seguirás revelándote, tú seguirás obrando, tú seguirás perdonando y llamándonos. Padre, cúbranos con tu gracia que triunfa sobre el juicio. Cúbranos, Padre, con tu perdón y vuelve a hablarnos de ese evangelio, de esa historia hermosa que no tiene comparación, ningún mito, ninguna mitología se le parecerá jamás, Padre. Que venga hoy tu revelación a nosotros otra vez. Bendito Jesús. Te amamos. Amén.